Señor bendiga sus vidas. Quiero hoy invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en el Salmo 46, que vamos a estar leyendo. Salmo 46. Hay un feedback, hay que bajarlo un poquito. Dice así la Escritura, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oremos. Padre nuestro, victorioso Redentor, que gobierna por sobre toda la tierra, gobierna con justicia, gobierna con sabiduría. Señor, te bendecimos y te alabamos hoy. Tu pueblo hoy se reúne y nosotros con amor nos acercamos a ti para disfrutar de tu rica palabra, para alabarte y bendecirte mientras el mundo va detrás de otras cosas, Señor. Gracias porque nos has librado de ese confuso mundo, perverso mundo, y que va rumbo a la perdición. Gracias porque has destinado nuestro camino hacia el cielo. Ahora te ruego, Señor, que tu ayuda sea con nosotros en la exposición y la recepción de tu palabra, para que nosotros podamos exaltarte, bendecirte, glorificarte y también ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. He intitulado Estad quietos. Estad quietos. Hermano, tanto la iglesia del Señor como cada uno de los hijos de Dios, de los salvados, estamos inmersos en este convulso mundo, sujetos a tribulaciones, sujetos a las catástrofes naturales que con frecuencia se presentan, sujetos a peligros, sujetos a desgracias. Todos nosotros estamos expuestos a ellos, tanto la iglesia como cada uno de nosotros en particular. Y el Señor lo advirtió. Él nos dijo: en el mundo van a tener aflicción. Él lo dijo con estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo capítulo 16, versículo 33. Todo esto que acontece y que está enumerado, descrito en los evangelios, produce aflicción. La aflicción, ya dijimos, es colectiva y es individual. Cristo la anticipó, como acabamos de leer, pero también nos garantizó que juntamente con esa aflicción que viene de manera directa hacia nosotros, también juntamente con ella, Él va a estar con nosotros. A través de la persecución, el mundo nos causa dolor, como dice Mateo
capítulo 24, hablando de terremotos, hablando de guerras, de rumores de guerra. Aquí el Señor toma esa porción para advertirnos que en diferentes momentos, en diferentes lugares, tendremos todos estos acontecimientos, hambrunas, terremotos, y en medio de ellos debemos confiar. Estas situaciones obviamente van a producir dolor y producen dolor tanto al creyente como al inconverso. Ahora, el pueblo de Dios, aún siendo parte de la humanidad, sufriendo ese dolor que traen esos acontecimientos, levanta sus ojos al cielo, pone sus ojos en el Señor Jesucristo. Conociendo Dios la situación que le espera a los cristianos, dolor y sufrimiento en este mundo, Él nos promete de un modo especial a su pueblo que será protegido por el Señor. Nosotros vamos al versículo 1 del Salmo 46 que nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista comienza este salmo describiendo a Dios con dos calificativos: nuestro amparo y fortaleza. Una fortaleza, o sea, un fortín, un lugar de refugio, un lugar seguro. Dios es el refugio de su pueblo. Dios también es su consuelo. Cuando nosotros somos azotados cuando nosotros somos azotados por la tormenta, Dios es el que viene en nuestro auxilio porque Él es el refugio de su pueblo. Dios provee a su pueblo de las dos cosas esenciales: protección, pero también consuelo. Cuando hay un azote de la naturaleza, las personas usualmente buscamos refugio en algo que nosotros a la vista vemos que nos ofrece protección. Y después que pasa el turbión, después que pasa el problema, unos a otros nos consolamos. Dios dice en este salmo que Él es ese refugio para su pueblo, que no hay otro refugio para el pueblo de Dios sino Dios mismo. Los refugios terrenales, como un castillo, una fortaleza, un muro, todo lo que usted se pueda imaginar, construidos con dificultad, construidos en lugares a donde para que el enemigo pueda accesar, pueda lograr llegar allí, sea muy difícil. Todos esos mecanismos humanos han demostrado ser inútiles ante ciertas situaciones. O sea, todos han mostrado vulnerabilidad, debilidad. Aún usted lo construye en la montaña más alta, que el enemigo tenga que hacérsele difícil subir allí, se ha demostrado que han sido vulnerados, que han podido penetrar a esos lugares. Sin embargo, la historia testifica que Dios ha sido el fiel refugio y amparo de su pueblo y que nunca nos ha fallado. Por eso es que dice la Escritura que Dios es la gloria de su pueblo, en Él nos gloriamos. A Él es el que decimos cuán grande es Él, cuán grande es mi protector, cuán fuerte es mi refugio. Él es nuestra gloria, porque los que están sin Cristo, mi hermano, experimentan desamparo, experimentan tribulaciones. Sin embargo, Dios no da promesa de ser el auxilio de ellos en esas tribulaciones. Al contrario, esas tribulaciones son la vara de Dios para llevarles a ellos a reflexión, para que ellos consideren la necesidad que tienen de refugiarse verdaderamente en Cristo. En el versículo 2 del Salmo 46 nos dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí nos habla de un conocimiento, ¿verdad? Ya nos dijo que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Ahora dice, por tanto, en virtud de, en relación a lo que ya se ha dicho, no temeremos. En base a que Dios es nuestro amparo, de que Él es nuestra fortaleza, de que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, la conclusión a la que se llega es que no temeremos.
Tal conocimiento hace que el pueblo de Dios entonces viva sin temor ante aquellas manifestaciones de juicio que Dios lleva a cabo en el mundo. Y todos los días estaremos escuchando. Ya en nuestro país tenemos, ¿verdad?, en lo que dan seguimiento a las noticias, algunos eventos dolorosos, difíciles. Dice el texto, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Algo grande, algo que es inimaginable, que se traspase una montaña al corazón del mar. Es como si a alguien le estuviera pasando algo que no puede ni siquiera narrar, explicar. El que los montes se traspasen al corazón del mar, eso es una manera metafórica de decir que algo pueda estar aconteciendo que sea extremo, fuera de serie, imposible de imaginar. Aún así, es tan seguro nuestro refugio que podemos estar sin temor. Amén. Nosotros no usamos ese lenguaje de decir que los montes se traspasen al corazón del mar, pero voy a trasladar, se va a parecer mucho la palabra, pero voy a usar un vocabulario que sí nosotros utilizamos. El cielo se me está cayendo encima, o el techo se me está viniendo encima, tengo un problema que no puedo con él. Es algo que si te lo cuento, mira, te darás cuenta de que es el cielo que se me está cayendo encima. Nosotros hablamos así. Es algo cuando queremos expresar que algo fuera de serie nos está aconteciendo. Dice el Señor que aún así nuestro refugio es seguro para esas situaciones fuera de serie, para esas situaciones que son tan grandes que uno no la puede ni siquiera describir. Eso es como decir algo que es, mira, prácticamente imposible. Nadie jamás ha visto un monte trasladarse al corazón del mar. Usted dirá, bueno, por aquí pasa, cuando uno va para el Ceibo, ve así la cordillera oriental en su parte que va muriendo. Y uno dice, yo nací, vi esos montes, esas elevaciones ahí, y de ahí no se han movido. Si yo veo que esto se remueve, aún eso sucediera, nuestro Dios es un fiel refugio para nosotros. Entonces, hermanos, al hablar de que la tierra sea removida, se está refiriendo a eso, algo muy grave, algo muy extraordinario, algo fuera de serie en nuestras vidas, y que todo refugio humano ofrece una débil protección contra los mismos. Por ejemplo, los refugios son muy pocos los que sirven para soportar un terremoto. Yo sé que hay edificios que tienen unos sistemas que son capaces de moverse, le llaman antisísmico, pero eso es, podríamos decir en términos generales, un paliativo, no es 100% seguro. Lo segundo que el salmista menciona son las turbulencias en las aguas. Versículo 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando pasó el huracán George, yo pude experimentar que el mar brama, aunque bramen y se turben las aguas. Era tal la turbulencia por los vientos de ese huracán que se escuchaba el mar. Y se quería meter así a tierra, las chispas de agua salada se veían que parecía una lluvia que venía del mar. Todo un fenómeno natural que escapa del alcance y el control de cualquier ser humano. Pero cualquier fenómeno natural que se dé en las aguas se convierte en 2 veces más peligroso. Porque, por ejemplo, cuando se habla de maremoto, todo el mundo teme porque es una turbulencia en el mar tan fuerte que aún los que están en tierra corren peligro, infunde temor. Es algo razonable. Todo el que conoce la fuerza destructora de las aguas turbulentas teme. Sin embargo, Dios desea que su pueblo sepa que Dios está en medio de nosotros.
Dios está en medio de ella, no será conmovida, dice el versículo 5. Lo leo de nuevo. Dios está en medio de ella, hablando de su ciudad, de su pueblo. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Aún así, Dios no deja de proteger a su pueblo. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios no es un Dios ausente. Él está en medio nuestro cuando nosotros estamos siendo atribulados. Él está en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Aunque nosotros los hombres nos abandonen y den la espalda, Dios está con nosotros. Dios vive con su pueblo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Vamos a decir, nos da un bosquejo, un esquema de lo que habría de venir. Bueno, pues sucede que en el Antiguo Testamento las 12 tribus moraban alrededor del tabernáculo. En el centro estaba el tabernáculo. Así, eso simbolizaba la presencia de Dios exactamente en medio de los suyos. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, dice el Señor que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor Jesucristo. Es lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios está en medio nuestro cuando nos reunimos para glorificarle. Dice también la Escritura, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no ha dejado esa promesa, no ha dejado caer esa promesa de estar con nosotros. Él está en medio nuestro, Él va con nosotros, Él está a nuestro lado, no importa cuál sea la situación. De manera que su pueblo y cada cristiano en particular puede ser probado, pero nunca será destruido. Pasará por situaciones, pero el Señor le sostendrá. ¿Por qué? Porque su fundamento es la roca de los siglos y está defendido por los brazos eternos del Señor. Dice el Señor Jesucristo cuando está explicando en Juan capítulo 10 lo que es el buen pastor. Dice que ninguno es mayor que el Padre, hablando de que nosotros estamos en la mano del Padre y ninguno es mayor que Él. Allí estamos seguros, en las manos más poderosas, las manos de nuestro Dios. Y como Él está entre nosotros, como Él está a nuestro lado, como Él está con su pueblo, como Él está con cada cristiano, si Él quisiera en algún momento entregar nuestras vidas, no hay pérdida, porque es mejor morir con Cristo que morir sin Cristo en el mundo y sin esperanza. Entonces, no tenemos pérdida. Ese era el pensamiento de Sadrach, Mesach y Abednego. Le habían impuesto adorar al rey, la estatua del rey, que supongo yo que era la estatua del mismo rey. O sea, el rostro que tenía era del mismo Nabucodonosor. Ellos se niegan, pero están dispuestos a morir, a ser echados en el horno de fuego que había sido calentado 7 veces. Era lo mismo que estamos diciendo. Bueno, estoy dispuesto aún a morir, pero voy a morir con el Señor Jesucristo. Ellos estuvieron en esa disposición y cuando son echados en el horno, mientras están en el horno de fuego, repito, calentado 7 veces más de lo normal, el mismo rey, en lugar de 3, vio 4 allí. Él dijo, ¿cuántas personas ustedes echaron? 3. Yo veo 4. Y hay uno semejante al Hijo de los dioses que se paseaba con ellos. Y ese es Cristo. Desde el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová está con su pueblo. Eso quiere decir, hermanos, que Cristo está con nosotros en cada una de nuestras pruebas. Si Él quiere darle a alguien la facultad, el poder para verlo con sus ojos físicos, ya eso es otra cosa. Pero confiamos en que Él es fiel y Él está a nuestro lado en cada situación. Quiero llevarles al versículo 7. Recuerden que estamos en el Salmo 46. Dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Subamos un poquito al verso 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo notó 3 veces en un corto pasaje de 11 versículos. 3 veces repite el Espíritu Santo esta verdad. Él está con nosotros. ¿Y por qué Él lo hace? Para que recordemos que Él está con nosotros, está con su pueblo. Ese es el centro de lo que Él quiere enseñarnos en este salmo. Repito el verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, Él ha roto las fronteras. ¿Las fronteras de qué? La frontera del sufrimiento. Él ha dicho, mira, no importa si es algo fuera de serie, no importa si es algo que tú te encuentras que es el cielo que te está viniendo encima. El verso 7 lo repite 3 veces. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Recuerda que tu refugio es el Dios de Jacob. Ese es el punto. Si algo yo quiero que usted recuerde de todo esto, es la parte central. Que Dios está con nosotros, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos en el centro de todo. Es posible que la aflicción sea sencilla, es posible que sea complicada, es posible que sea común, es posible que sea fuera de lo natural, pero no importa, el Señor está con nosotros. Amén. Esta promesa es como un certificado, es como una garantía, ¿sabe para qué? De quietud que nosotros tenemos los cristianos. Ese es el apoyo para la quietud, para hacer alusión al título que le pusimos, estad quietos. En los peores momentos de angustia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios ha encontrado aliento, fortaleza en esta promesa. Nuestro amparo, nuestra fortaleza está en medio nuestro. ¿Está tu alma atribulada? ¿Hay alguna tristeza en ti? Trae a tu alma esta promesa. Yo estuve meditando en los últimos días y realmente es así. Tenemos que gobernar nuestro corazón, porque si nuestro corazón nosotros lo dejamos que nos lleve, como dice en el mundo, haz lo que te dicta tu corazón. Ellos no dicen haz lo que diga Dios, sino lo que dice tu corazón. Pues te va a llevar a la perdición. ¿Cómo tú gobiernas tu corazón? Diciéndole a tu corazón las promesas del Señor. Diciendo, no es así, corazón, como tú sientes, como tú dices, es como Dios dice en su palabra. Es como Él dice. Y entonces tú te repites esa promesa a tu corazón hasta que el Espíritu Santo la pone como un sello allí. Él está con nosotros. Él está contigo. Es posible que no lo sientas así, porque el sentimiento no es palabra de Dios. El sentimiento es una parte humana. La palabra de Dios, esa está. Es posible entonces que no lo sientas así, es posible que no lo entiendas así, pero esa es la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Esa es la realidad, porque las verdades del Señor no dependen de cómo nosotros nos sintamos, ni siquiera depende de si lo entendemos o no. Usted recuerda aquella historia, vamos a Lucas al capítulo 24, aquella historia de los discípulos que iban camino de Emaús, nosotros hasta lo cantamos. Quédate, Señor, que se hace tarde. Dice el himno. Lucas 24, en el versículo 13, voy a leer 3 versículos, 4 versículos. Versículo 13 dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Qué glorioso! Dice Lucas, Jesús mismo, no era ni siquiera un ángel que le envió, el mismo Jesús. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Pero vamos a ir al texto donde dice cómo estaban estos estos discípulos. Y les dijo, ¿qué pláticas, o sea, de qué esta conversación que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Fíjese el sentimiento, cómo ellos se sentían. Ellos se sentían tristes, pero el Señor Jesucristo mismo estaba ahí al lado de ellos. Y les está preguntando a ellos, ¿por qué están tristes? Y ellos, como no entendían que ese era Jesús, le explican que fue que mataron a su líder, mataron a su Señor. Pero no quiero irme muy lejos para que no nos salgamos del punto. Para que usted vea que lo que usted siente no es necesariamente conforme a la verdad. La verdad 100% es la palabra de Dios. Lo que Dios le dice a usted y me dice a mí, eso es la verdad, no lo que nuestro corazón nos diga, no lo que nuestro sentir nos diga. Emocionalmente ellos estaban tristes. Jesús caminaba con ellos, pero ellos no sabían en ese momento que era Él. Así también el cristiano puede encontrarse en un estado anímico dado, de tristeza, de angustia, decaído, por ejemplo, y no entender, no sentir lo que dice esa promesa, que Él está con nosotros. Porque los discípulos tampoco sintieron eso y era Jesús el que iba con ellos. Puede no sentir que esa promesa es una realidad. Sin embargo, esa tristeza y falta de comprensión no determina, no por eso Dios dejará de estar con él o con ella. No por eso Dios dejará de estar con su pueblo. No por eso el Señor tomará, bueno, ellos no sienten que yo estoy con ellos, pues no. Él está con nosotros, no importa cómo nos sintamos. Es que eso es una promesa de Él, hermanos. Él está comprometido con su palabra. Su palabra no falla, su palabra es verdad. Y esa presencia prometida del Señor es, repito, para garantizarnos su protección, su cuidado, su consuelo de una manera especial en las tribulaciones. Sea turbulencia en la tierra, sea turbulencia en el mar, o sea cualquier otra aflicción que nos afecte, Él está con nosotros, porque Él lo ha prometido. Cuando alguien intenta dañarnos, el Señor dice que Él nos defiende. Hay un pasaje muy alusivo a esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Dice el versículo 32, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma hora salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Estos asirios habían amenazado al pueblo de Dios y realmente todo parecía indicar que iban a aplastarlo, porque eran muchos, ya estaban listos para la batalla y el pueblo de Dios no podía luchar contra ellos, pero el rey extendió esas cartas que le mandaron el rey Ezequías, un rey piadoso, las extendió en el templo y oró. Y esa fue la respuesta que el Señor le dio.
Por donde mismo vinieron, por ahí mismo se volverán. Esto sucedió, repito, ya teniendo ellos rodeada la ciudad o sitiada, el ejército asirio. Y aparte de eso los habían amenazado, le habían infundido temor. Sin embargo, Dios demostró que Él es el defensor y protector de su pueblo, como Él lo dijo en el verso 34. Porque yo ampararé. Es lo mismo que estamos leyendo. Él es nuestro amparo. Yo ampararé esta ciudad para salvarla. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es en el que nosotros podemos confiar. Ese es el que nos está dando la promesa. Es por esta razón que el Espíritu Santo nos lleva otra vez al Salmo 46, nos lleva así al versículo 10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Después de ver todo este panorama, Él nos lleva a lo que debe de ser nuestra vida, nuestra actitud. Versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a estar quietos cuando nos ha sobrevenido o cuando nos sobreviene tribulación, para que usted lo entienda, es lo contrario a dejarnos dominar por la desesperanza. Cuando viene la tribulación, nuestro corazón acude a la desesperanza, a sentir que todo se perdió. Este estar quieto es lo contrario a permitir que la desesperación nos haga presa. En buen dominicano, el creyente está llamado a no desesperarse. En palabras sencillas, el creyente está llamado a estar quieto, y eso quiere decir que no nos podemos desesperar. ¿Por qué? Porque por lo que se nos dijo ahorita, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Dios está con nosotros. Pase lo que pase, no temeremos, porque Él está a nuestro lado. Entonces, ¿qué? Estar quietos. Esa es la conclusión. Entonces, ¿qué? No desesperarnos. En tercer lugar, estar quieto es lo contrario de ese miedo excesivo que nos embarga, que nos apresa a los que no confiamos y apresa a los que no tienen al Señor Jesucristo. El miedo está en nosotros, de manera natural. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para prevenir. Teme a esos carros que cruzan por ahí. No cruces sin mirar. Debes experimentar temor, porque ese temor te va a guardar de tú salir corriendo como si no estuviera cruzando vehículos por ahí y ser dañado, ser afectado. Por eso especificamos aquí que es contrario al miedo excesivo, porque hay un miedo que sale de los límites y que te lleva a desconfiar de la promesa del Señor, de la protección de Dios, te lleva a tú verte a ti mismo como el que tiene que salvar su vida y no Dios. El temor excesivo es altamente dañino. Estaba conversando con un hermano, y yo sé que ustedes lo han oído otras veces, y estábamos intercambiando el hecho de que el mandamiento más frecuente en la Biblia, ¿sabe usted cuál es? No temas. No es ni siquiera ama. Nada de eso. Es no temas. Usted va a los evangelios y después que el Señor Jesucristo resucitó y Él se aparecía, le decía, no teman. ¿Y por qué? Porque ellos estaban amedrentados. No tenemos al maestro, tenemos unos judíos que están llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de ira contra el pequeño grupo que dejó el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le decía, no teman. Y cada vez que aparecía después del saludo, no teman. Es la exhortación, es el mandato más frecuente de todas las Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos? Estar quietos. Es lo que dice el Señor. El llamado de Dios como refugio
como nuestra fortaleza es a estar quietos. Y es interesante, hermanos, que 2 veces aparece esta expresión hacia el pueblo de Dios, y ambas ocasiones es cuando está en apuros. Repito, estamos en el versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. La otra ocasión que aparece ese texto está en Éxodo, capítulo 14, a donde el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad quietos. En la antigua versión, la nueva versión dice, estad quietos y ved la salud de Jehová. Era prácticamente repitiéndole este contenido que le había dicho en el Salmos 46. ¿Y cuál era la situación? Bueno, el pueblo de Dios estaba en una situación sin igual. Habían salido de Egipto, un pueblo esclavo que no sabía pelear ni tenía armas. Había salido de Egipto, pero salió persiguiéndolo el ejército de los egipcios. Y lo llevó hasta a estar entre la espada y la pared. Ya no tenían a dónde huir, ya no tenían a dónde correr, lo que había era agua. Y ellos se voltean y comienzan a orar. Ellos le preguntan a Moisés qué iban a hacer. Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén quietos. ¿Cómo que estén quietos si el ejército viene a galope, esos caballos a todo lo que da, y de este lado no tenemos ya para dónde correr? Sí, porque la salvación es de Dios, por eso Dios no ha dejado de protegerlo. Y en ese momento el Señor dio una salvación que nunca iba a llegar a la mente humana. Siempre que nosotros tenemos situaciones, tribulaciones, problemas, nosotros pensamos y hasta oramos. Decimos, si Dios hiciera esto así, 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 y yo saliera de esta o aquella situación. Pero hermanos, partir el mar en 2, eso no le iba a llegar a la mente de ningún ser humano. Solamente estaba en la mente de Dios. Dios partió el mar Rojo en 2 y su pueblo pasó en seco, y el ejército de los egipcios recibió todo el daño. Dios tenía una salida preparada, algo que nunca jamás había acontecido. Ninguna persona humana se la habría imaginado que eso pudiera ser cierto. Mi hermano, mi hermana, Dios es el mismo. Para mi situación, Él tiene una salida, pero la tiene Él, no yo. Es posible que a mi mente no haya llegado cómo es que Él lo va a hacer, pero yo soy llamado a confiar en su promesa. No soy llamado a identificar cuál será la estrategia de Dios para Él hacerme salir de esta situación. De qué manera Él lo hará para protegerme a mí. Yo sencillamente confío que Él está con nosotros, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, repito, estad quietos es un llamado de Dios a su pueblo cuando se encuentra en tribulación. No importa lo grande que sea, ni lo extraña que sea un fenómeno natural o sea una persecución humana. Ahora bien, ya dijimos lo que no es, lo que es contrario, pero en conclusión, ¿qué es estar quietos? Estar quieto no es estar paralizado, no es de hacer nada, no es sentarse en una silla, no tiene que ver con nada de eso, hermano. Es un estado interno, un estado de confianza y espera en el Señor, sabiendo que Él es el soberano y que Él es el todopoderoso. Es un estado de quietud interior. O sea, lo que Dios está diciendo es que no tiene que ver con movimiento físico, nada de eso. El pueblo de Israel tenía que marchar, pero Moisés le dice que estén quietos. ¿Y cómo va a ser esas dos cosas? Era un llamado a estar confiado en el Señor. Estar quieto es algo más profundo que quedarse parado sin hacer nada. El alma se aquieta cuando descansa en Dios. El alma se aquieta cuando descansa en un Dios a quien conoce y en el cual confía. Solo ahí se confía su alma. Como acabamos de cantar, tranquila mi alma,
Dios es mi refugio, dice el cántico. Por eso es que uno le puede decir al alma que esté quieta, porque es que Dios es nuestro refugio. El alma se aquieta cuando acepta que Dios, o cuando acepta a Dios como amparo y fortaleza, cuando acepta que Dios está con nosotros. Oiga el verbo que estoy utilizando, el verbo aceptar, que uno se dice a sí mismo, sí, mi Dios es mi amparo, es mi fortaleza, Él está conmigo. Y esas palabras son las que llevan al alma a estar tranquila, como cantábamos. De no ser así, si no pudiera eso ser así, tendríamos que, los apóstoles le habría fallado el asunto. Por ejemplo, el apóstol Pablo sería el más infeliz. Sería una persona que habría vivido su vida en desesperación, porque su vida estuvo rodeada de circunstancias peligrosas. Dice él, en peligros de muerte muchas veces. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. Si somos honestos, ¿verdad? Y pensamos un poco en lo que la Escritura nos está diciendo, es posible que en algún momento nos hayamos visto en un peligro de muerte. Yo manejando, he llegado a momentos donde he dicho, ya viene el impacto, me agarro al guía, ¿verdad? Para que el cuerpo, eso le sirva, porque he visto el peligro muy cerca. Pero Pablo dice, en peligros de muerte muchas veces. ¡Wow! Dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 26. Pablo, pero la lista es larga. Tú andabas en peligro, pero estaba quieto. Porque él sabía que todo eso estaba en el control del Señor. Y él pudo llevar a cabo la tarea, hermanos. Pudo llevar a cabo la tarea. Yo le pido al Señor que en medio de mis peligros, que son menos que lo de Pablo, yo pueda cumplir la tarea y estar quieto. Pablo, en medio de todos esos peligros, estaba confiado en el Señor, porque él lo veía a Dios como su amparo y su fortaleza. Debemos, por tanto, hermanos, cultivar la calma. Cultivar la calma. Eso es algo que se va cultivando. No soy dado a esto, a hacer muchos paréntesis y salirme del contexto para explicar qué es cultivar, porque a veces educamos a un niño, le damos todo, pero no cultivamos en ellos virtudes, no estamos enfocados en eso, por ejemplo. Y tenemos un niño precioso, pero sin virtudes internas, cultivadas, ayudadas por los padres. Vemos unos niños que describirlo está de más, porque yo creo que tenemos bastante problema en nuestro país con la juventud y la niñez. ¿Pero por qué? Porque los padres, su meta tal vez es que tengan buena comida, buenos tenis, buenos t-shirts, buena ropa, que vayan aquí, que vayan allá, pero no van cultivando un carácter determinado, no observan cuáles son las cosas que hay que trabajar en ese niño, etcétera. Así también nosotros tenemos que pensar en nosotros. Estoy utilizando el verbo adecuado, hay que cultivar la calma. Cultivar la calma es que cada vez que se presenta una situación, tú tratas de estar quieto. 1, 2 veces, 3 veces, y después que se repite varias veces, tú vas a notar que tú estás confiando más en el Señor, en tus situaciones, y en vez de responder desesperándote y alarmándote, tú estás comenzando a responder con calma. Y tú dices, el Señor me está ayudando a cultivarla, pero es un cultivo. Eso no es que salió y punto, de un acto inconsciente tal vez, o que salió un mal día.
cultivar la calma. Cerramos ese paréntesis y volvemos. Debemos, repito, cultivar la calma en nuestro corazón. Cultivar una serena sumisión de espíritu a la soberana voluntad de Dios. Hermanos, eso es el cristianismo. Someterse a la voluntad de Dios no es de un día. Es que hay que irlo repitiendo desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes para ir aprendiendo a confiar y depender del Señor, cualquiera que sea nuestra situación. El cristiano debe entonces tener en la tribulación una confiada quietud, mezclada con la expectación de que Dios traerá liberación de esa tribulación. Dios nos librará y que Él lo hará de una manera que su nombre sea exaltado, que quien sobresalga no seas tú, sino Él, como Él lo hizo en el Mar Rojo, que la gloria fue para Él, no fue para el pueblo. Ahí ni Moisés ni el pueblo hizo, sino que Dios fue que dio la salida. Si la salida es como nosotros pensamos, como nosotros deseamos, tal vez la salida no esté considerando la gloria de Dios, sino que esté considerándome a mí. Yo quiero salir de esta situación y yo quiero que las cosas sean de esta o aquella manera, porque mis ojos están enfocados en mí. Quiero salir de la situación. Nuestra mente es así, nuestra mente es limitada y en ese momento preocupada por nuestro propio bienestar, la persona no alcanza a ver toda la situación. ¿A qué me refiero con toda la situación? No alcanza a ver que Dios debe de ser glorificado en lo que me está pasando. En todo Dios debe ser glorificado, hermanos. O sea, yo, usted, nosotros no somos el centro es Dios. Volvamos al versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado, no yo, sino Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cada situación que Dios nos permite pasar, atravesar, debe traer gloria a Él. Entonces, siguiendo este versículo 10, cuando nuestras almas estén confiadas en Dios, de modo que estemos quietos, veremos también que Dios nos salva de la tribulación. Voy a repetir. Cuando estamos en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, cuando estamos quietos, veremos cómo Dios salva de la tribulación. Ahí es a donde se ha cumplido el propósito de Dios. Bueno, si ya Él nos llevó a estar quietos, ahora nos puede librar. Porque ya se cumplió, ya Él recibe gloria y ya nosotros hemos aprendido a confiar, a depender de Él, a estar quietos en la situación. Por eso dice el texto, versículo 10, estad quietos, segundo, y conoced que yo soy Dios. Ese es el punto, hermanos. Dios quiere que ese conocimiento acerca de Él en nosotros se vaya profundizando. Dice que y conocer. Nosotros en las pruebas vamos conociendo más de Dios, cómo Él actúa, cómo Él es, cómo Él opera. Su persona es infinita. Todavía en el cielo tenemos espacio para seguir conociendo de Él. Lo poquito que conocimos de Él fue para ser salvo, pero ahora en nuestra vida cristiana, en la medida que vamos atravesando por las diferentes tribulaciones, no solamente vamos aprendiendo a descansar, sino que conocemos cómo Él actúa. ¿Qué usted cree que fue la experiencia cuando en Éxodo capítulo 14 los israelitas cruzaron el mar Rojo? Tenían mucho ahí que meditar, ¿verdad? Pues, espérate, déjame sentarme. ¿Cómo fue que Dios hizo esto? Pero mire, que Él es poderoso. Las aguas, Él es capaz, poderoso para separarla y que su pueblo pase en seco. Yo tengo un cuaderno que yo voy anotando.
lo que el Señor me va enseñando. Papá, ay, que Él es poderoso. Mire, ese conocimiento tiene que permanecer en mí porque va a ocurrir otra situación y yo he de confiar que Él va a hacer algo, tal vez no lo mismo, pero cualquier cosa que necesite poder y que no esté a mi alcance. Debemos ir a la prueba, debemos ir al horno ardiente, confiados de que Él está con nosotros. Le dije que eso era lo que ese era el centro, ¿verdad? Quería que lo recordaran. Dios está con nosotros. Para poder estar quietos hay que comprender que Él está con nosotros. Preste atención, mi hermano, ya estamos terminando. Haga un esfuercito ahí. Parece contrario a la razón. Cuando una persona no está quieta, en su corazón no está confiada en el Señor. Esa persona, por no estar confiada en el Señor, ¿sabe qué pasa? Tiene menos fuerza para atravesar dicha prueba. ¿Usted ha notado eso? Que si usted no confía en el Señor, la prueba usted la va a ver todavía más grande, más pesada, más incómoda. Usted va a poder soportar menos. Fácilmente usted dice, mira, ya esto yo no lo aguanto. Pero es porque tú no estás confiando en el Señor. Veremos a esa persona apesadumbrada, veremos a esa persona sin fuerza para seguir adelante. ¿Y por qué? Vamos a responderlo con un texto. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice Isaías capítulo 40, verso 31. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos da fuerza para sobrellevar la situación, hermanos. Nada más es poner los ojos en Cristo, como hablábamos la semana pasada. Va relacionado. Dios mismo imparte fuerzas a nuestra alma. ¿Cuándo? Cuando nosotros confiamos. Ese es el punto, cuando nosotros confiamos. De modo que aún el mantenernos firmes en la prueba es un motivo de darle gracias al Señor, porque ha sido Él. Hemos creído que Él está a nuestro lado y todo, y pasamos la prueba, démosle gracias. Considera por tanto estas palabras del Señor, descansa en ellas, te puedes apoyar en esa promesa, mira, tranquilamente, como cuando tú te tiras en tu cama cansado y sientes que descansa, así tú puedes confiar en la promesa del Señor. Te puedes apoyar confiadamente en esas promesas porque son seguras, no te van a fallar. La quietud de tu alma te permitirá conocer a Dios, a tu Dios actuando en tu vida. Si eres creyente ya le conoces, pero todavía falta mucho por conocer del Señor. En la medida que tú descansas en Él, eso te permitirá conocer cómo actúa ese Dios que te salvó. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor para que nosotros podamos descansar en Él. Todos tenemos situaciones difíciles. Si no la tiene, si usted está libre totalmente, le doy mis felicitaciones, pero le digo que son cortos los tiempos de donde no tenemos nada en esta vida. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gloria sea tu nombre, porque tú amas tanto a tu pueblo, que no los dejas, Señor, y estás con ellos, estás con nosotros, estás con cada uno hasta el final. Alabado Dios, permite que tu palabra esté anclada en nuestro corazón. Que comenzando por mí tú puedas ver que nosotros estamos confiando. Tú puedas ver que nosotros estamos creyendo que tú estás con nosotros. Tú puedas ver, oh Señor, hombres y mujeres quietos, descansando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cambien de posición, por favor.
Cantemos el himno 338 y démosle la gloria a Él, porque Él está en control. 338, a su nombre, gloria.